Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Puentes. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un programa raro de Cine Garage porque aunque vamos a hablar de una película que eventualmente llegará al cine, lo va a hacer en una fecha muy rara. Va a llegar hasta donde nos dijeron el 1 de enero a la cartelera. Nosotros estamos grabando un 9 de diciembre porque creemos que pues está bien hablar de películas como esta, no importa si se estrenan esta semana o no. Esta acaba siendo un poco atemporal por muchas razones. Número uno, porque estas fechas desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero acaban siendo lo mismo, no importa el día que estamos viviendo. Mucha gente está de vacaciones. Número dos, así pueden planear con tiempo si les interesa el tema de la película que vamos a comentar, que es Concussion, y que en español se va a llamar La Verdad Oculta, antes incluso de su fiesta de Nochevieja. O sea, no tienen que despertarse temprano el 1 de enero para ver qué se platica en Cine Garage de una película que hace mucho queremos ver. Por eso la estamos lanzando desde este momento, para que ustedes más o menos vayan viendo por dónde va el asunto. Y número 3, porque precisamente el final del año y el principio del siguiente, siempre, desde que yo soy muy pequeño, están dedicados al fútbol americano, ya sea del lado profesional o del lado colegial. Del lado profesional suelen estar ya en la postemporada y del lado colegial pues, se juega el campeonato alrededor de numerosísimos tazones colegiales. Entonces es un tema que pues está vivo a partir de estos días, y justo para hablar de él quiero darle la bienvenida a un muy buen amigo, a un compañero de festivales, a alguien que nos agrada mucho recibir aquí en Cine Garage, Miguel Lozano. Miguel, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Puentes, bienvenido nuevamente a los programas de estreno de Cine Garage. Y pues bueno, estarás también en uno de los programas especiales que hicimos, o estuvo, depende de qué escuchen ustedes antes, en uno de los programas especiales que hicimos aquí con las famosísimas listas de fin de año. Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eric, siempre es un placer venir a platicar con ustedes. Y sí, en esta ocasión es una película, como bien mencionas, que no sabemos cuándo. Bueno, yo no sabía cuándo iba a estrenar. Una película que la prensa también en Estados Unidos manejó de una manera muy extraña. Sí, platicábamos eso el día que la vimos. De repente era, va a haber una película que la NFL no quiere que veas, sí, con Will Smith. Ok, ¿de qué se trata? Estrena en 3 semanas. Sí, okay. O sea, nunca. Deberíamos haber estado muy pegados al Variety como para saber, o al Hollywood Reporter como para saber que se estaba filmando una película con Will Smith dedicada al fútbol americano, que tocaba un tema pues bastante controversial y al mismo tiempo actual, porque estos casos no son tan viejos en la historia del fútbol americano, y de repente efectivamente nos dicen no solo ya está hecha la película, sino que la pueden ver ya. O sea, nosotros la vimos hace un par de días y repito, estamos grabando un 9 de diciembre. Fue un manejo extraño de la información. Y creo que viene desde Estados Unidos. No sé si sea sí, para causar esta conmoción de la NFL no quiere que la veas, o realmente sea un stunt publicitario que yo ya me creo todo. Sí. Entonces yo creo que en Estados Unidos también lanzar a la mitad de la temporada, cuando la temporada de la NFL es un poco baja, cuando todavía hay mucha incertidumbre de qué equipos van a pasar o no, ¡pum!, les aviento a Will Smith con esta película, ¿no? Y aquí en México estrenará justo en la última semana, si no me equivoco, en la penúltima semana de la NFL, y ya espero que le vaya un poco bien a la película, porque creo que vale la pena verla. Sí, creo que vale la pena, independientemente si les gusta el fútbol americano o no. De hecho, el día de la función había varios detractores del fútbol americano que pues, encontraron, ¿no?, el gancho para meterse. Miren, ya ven, porque la gente queda mal jugando fútbol. Pues bueno, o sea, cada quien encontrará su punto de interés. Yo creo que el punto de interés de la película va mucho más allá, porque repito, son casos reales. Esto que vemos en la película ocurrió, y pues está bien seguirlo reflexionando, porque lo platicábamos el día de la función. La historia que cuenta esta película, Concussion, que qué bien que lo mencionaste, debió haberse llamado Conmoción, ¿no? Esa es la traducción, ¿no? No la verdad oculta, que además nos podría llevar
desde los archivos de la Nación en México hasta Washington. Hasta la receta de la abuela, ¿no? Hasta la receta de la abuela. Debió haberse llamado Conmoción. Repito, son casos que deberían despertar el interés común en la gente. ¿De qué va la película, mi estimado Miguel? Pues yo nada más quiero hacer el paréntesis porque seguramente nos van a escuchar muchos amantes y también muchos detractores del fútbol americano, y creo que aquí sé que los dos somos fans de la NFL, pero... Sí. Pues no solo eso, los dos hemos jugado fútbol. Jugamos fútbol americano, yo jugué 20 años, jugué desde los 5 hasta Liga Mayor, y pues si hablo mal no es porque me haya pegado mucho en la cabeza, si hablo mal es porque nunca he sabido hablar en radio. Yo también nací tonto, ¿no? Exacto. Sí, y además la película no habla de ser tonto, la película habla de cosas mucho más severas. Mucho más severas, y la verdad es que partiendo del punto de vista de que sí tiene un melodrama ahí, lo platicamos, ¿no? Sin dar spoilers, hay un par de escenas que se me hacen sumamente exageradas, Sí. que dices, por Dios, eso no es así. También tiene muchas imágenes reales, mucho footage de niños de 5, 7 años dándose unos golpes que a mí jamás me permitieron dar. Creo que también, ya llegaremos al punto de hablar de eso, pero Sí. también depende mucho del dónde, el cómo te enseñaron, y pues, riesgos hay en casi todos los deportes, ¿no? No digo que en el americano sean menores. No. No quiero hacer de esto un pro fútbol americano, simplemente creo que el melodrama está muy presente y ese es el gancho para jalar a la gente que no le gusta el fútbol americano, ¿no? Exactamente, porque además escenas de jugadores en el campo, ya sea entrenando o jugando realmente, hay muy pocas, excepto el pietaje que mencionas. La película se va por una historia incluso muy personal, ¿no? Y muy, muy dark, ¿no? Mi hermano para platicar un poco de qué va la película, mi hermano es uno de los fans más grandes que conozco en este país, de los acereros de Pittsburgh, de los Pittsburgh Steelers, y creo que cuando fallece Mike Webster, que es el centro más grande que había dado el fútbol americano hasta ese entonces, pues no sabíamos bien de qué iba la cosa, ¿no? Creo que nosotros nos enteramos de la noticia, y de eso a toda la investigación que se presenta en la película no son 40 minutos, pasan años. Sí. ¿No? Entonces, a mí también ver la película me movió mucho porque dije, yo no sabía de que particularmente así había sido la muerte de Mike Webster. Y Mike Webster, para irlos contextualizando, muere en el 2002. Muere en el 2002. Justo por eso digo que la película trata de un tema muy vivo y muy reciente. O sea, esta historia que nos cuenta la película comienza en el 2002. No estamos hablando de algo que haya ocurrido en los 60 o en los 70 o en los 80. Y justo el interés que despierta la historia es ese. Se descubre una consecuencia del golpeo repetido a la cabeza en los humanos a partir de la muerte de un jugador de fútbol americano. O sea, esto que le pasa a Mike Webster le puede pasar a cualquier ser humano que reciba golpes en la cabeza de manera contundente y repetida. La enorme diferencia es que si uno jugaba fútbol americano en los 70, esa era la manera en la que incluso se le incitaba a algunos jugadores a golpear, o por lo menos no se les enseñaba a evitar ese tipo de golpes. Y las herramientas de trabajo, que es tu casco, tus sombreras, tus fundas, tus nitros, tus riñoneras, eran de otros materiales. Eran de otros materiales. Mi padre jugó en los 50, era un casco de cuero, como Claro. el que ven en las películas como Remember the Titans Sí. o anteriores. Sí. Y obviamente ellos no pegaban con la cabeza. Pues no. ¿Por qué? Porque no tenían protección en la cabeza, entonces utilizaban mucho los antebrazos, se rompían mucho los dientes, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a esta época en la que juega Mike Webster, ya hay protección. Sin embargo, esa protección no es como la de ahora, pues no. pero también es una herramienta más de trabajo. Sí. Si un jugador de rugby, yo creo que le pones un casco, también pegaría con la cabeza. O sea, es una cuestión de seguridad. Tú te sientes más seguro para pegarle a alguien. Y la otra persona está en las mismas condiciones de recibir el golpe, ¿no? Creo que quitando un poco eso, lo que tú dices es muy cierto. Mike Webster fallece en el 2002. Este problema empieza a llegar a la prensa por ahí del 2004, 2005. Paul Tagliabue, que era el comisionado de la liga, renuncia y entra Roger Goodell, que muchos lo odiamos porque ha matado con muchas alegrías de nuestro bello deporte. Pero exacto, eso es actual. O sea, él sigue en la oficina. Este tema sigue siendo muy, muy, muy latente. Y justamente hoy estaba leyendo, nada más para dar unos datos, un artículo de Sports Illustrated que dice que ya van más de 100 jugadores
fallecidos en la NFL que se les han practicado estos exámenes y tienen la misma condición que tiene Mike Webster. Que es traumatismo Encefalopático crónico. Encefalopático crónico, que es donde empieza justo la película. La película nos cuenta un poco del contexto en el que el doctor Bennet Omalu se desenvuelve en Pittsburgh. Él trabaja en la oficina forense del oficial, digamos, la del gobierno. La del condado. La del condado. Y por suerte, no sé, llamarla buena o mala es un poco raro, pero bueno, le toca en suerte, más bien, practicarle la autopsia a Mike Webster, un ídolo de la ciudad que había vivido muy malos años, que se había descontrolado mentalmente y pues todo el mundo decía, pues sí, se volvió loco, ¿no? Nadie le achacaba nada a nadie. Y el señor Omalu, después de numerosos estudios, muchísimos estudios, que en la película duran 10 minutos, claro, ¿no? 10 que por un lado está bien y por el otro lado está mal. 10 minutos y $20,000. Claro, sí. O sea, por un lado está bien y por el otro está mal. Ahora la vamos a comentar. Descubre que la causa del trastorno mental de Mike Webster viene por haber recibido golpes en la cabeza durante 20 años de carrera profesional. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque justo ayer comentaba con mi hermano sobre la película, ¿no? Él no la ha visto, él, igual que yo, jugó mucho tiempo americano, y él me dice, bueno, pero ¿por qué los boxeadores no? Y lo explican muy bien en la película. No es lo mismo que recibas muchos golpes en la cabeza a corta distancia, con una fuerza bastante fuerte, pero no es lo mismo que alguien de 100 kilos corra 5 metros La para velocidad. pegarle a otro de 100 kilos. Sí. Con toda su masa a toda la velocidad. Exactamente, en el box no te golpean con toda la masa del otro boxeador, que es algo que en estos 10 minutos en donde nos cuentan el trastorno, queda muy claro. A mí me gusta mucho que describan lo que es la conmoción de una manera meramente visual, o sea, que Claro. nadie se nos meta a decir, es que la neurona, luego matizan, pero de entrada todo es muy visual, todo es muy claro, muy cinematográfico, aunque suene redundante, y muy contundente. O sea, nos dejan claro qué es lo que está pasando en el cerebro de una persona como Mike Webster. Y creo que la película empieza muy bien en eso, ¿no? Si Omalu no le toca practicar esa autopsia, es muy probable que nadie lo hubiera hecho. Claro. Porque era tan ídolo Mike Webster en Pittsburgh, que es como si aquí en México le dicen a alguien, oye, abre a Chespirito, ¿no? Sí. O abre a... No, Chabelo todavía le faltan unos años, ¿no? Pero, a ver, abre, no, ¿cómo crees? Era mi ídolo infantil, no Claro, lo voy a tocar. no le podemos hacer, no podemos partir el cuerpo en 20 pedazos del ídolo que ha hecho de esta ciudad algo tan grande y tan Se lo tan tenemos que inspirado. devolver a la esposa. Claro, Ya. claro, tenemos que devolverlo así intocado. Y a la hora de contextualizarnos, ¿quién es Bennet Omalu? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué le toca hacer esta autopsia? ¿Cómo trabaja él? ¿No? Desde cómo se aproxima a los cuerpos que le toca diseccionar. Entendemos perfectamente que tenía que hacer una autopsia completa a la hora de revisar superficialmente el cadáver y decidir que algo había mal y que ese algo no era natural o que por lo menos merecía la pena saber el porqué completo de la muerte de una persona tan joven bajo esas circunstancias. Y ya antes para entrar, porque creo que ya es tiempo también de entrar un poco en la película. Y nada dejar más un poco decirle a el la gente, contexto. esto que estamos platicando ya es la película. Claro, esto es la película, pero lo más importante aquí, lo que más me llama la atención es cómo Omalu es un personaje que a mí no me cae bien todo el tiempo. No. Creo que la dramatización que tienen de este caso es muy importante, porque si fuera en términos médicos todos diríamos, él es el salvador. Claro. Gracias a él se está descubriendo algo tan importante como la enfermedad esta que no sé cómo... El ETC le llaman, ¿no? El ETC, exactamente, que seguramente ya se aplica en otros deportes, etcétera, etcétera. Pero realmente a mí lo que me gusta es que es un personaje que, o sea, Will Smith no sale de bueno, Sí, no. ¿no? Que es uno de los principales defectos de la película, que la NFL queda dibujada como el mayor villano de la historia y el señor Omalu, a pesar del trabajo de Will Smith, queda dibujado como un santo que vino a decirle a la gente que los niños no deberían jugar fútbol. Claro. ¿No? Sí procuran un matiz, procuran darle por ahí un punto incómodo al personaje, pero según yo se quedan muy del lado maniqueo. Él es bueno y la NFL es mala. ¿No? Y lo más importante es que hay otros personajes que creo que son excelentes actuaciones. Sí. Ya llegaremos ahí.
Pero de entrada, digo, creo que a mí sí me gustaría empezar con que es una película bien contada. Sí. Es una película entretenida. Los primeros 20 minutos son mucha información que podría ser sumamente técnica, pero está tan bien hecha Sí, exactamente. que te queda claro todo. A mí algo que siempre me pasó, a mi madre, que es la persona que más quiero en este mundo, junto a mi padre y mis hermanos, es explicarle qué pasaba en un campo americano era súper complicado, ¿no? Ujú. Creo que en 20 años hay cosas que no le quedan muy claras. Aquí en 20 minutos de película te explican cuál es el daño, cuál es el problema, cuáles son los síntomas y cuáles son las causas. E incluso, ¿cuál es la diferencia, como decías hace rato, con golpes tan fuertes como los del box? Esta parte en la que Omalu, Will Smith, le dice justo a otro doctor, le dice, a ver, la diferencia entre este deporte y todos los demás es la velocidad. Tenemos a 2 toros chocando con toda su fuerza, corriendo a no sé cuántos kilómetros por hora. Esa diferencia hace del golpe en la cabeza del fútbol algo completamente distinto al golpe en la cabeza, incluso de 2 jugadores de fútbol soccer, cuando chocan cabezas que quieren cabecear el balón. Ese es un golpe que puede causar una conmoción, pero ni es repetido, ni lleva la velocidad, ni la masa de 2 jugadores como ocurre en el fútbol. Totalmente de acuerdo. Entonces eso queda muy claro. Nos gusta mucho el planteamiento de la película. Will Smith está raro con el acento, él es de Nigeria, ¿no? El señor Exacto, Omalu. el doctor Omalu es de Es raro, pero bueno, a los 5 minutos se nos olvida y entramos de lleno en la película. Pero creo que esto es un gran acierto, y más porque en Hollywood, o sea, creo que los únicos acentos que le toleramos a la gente son a los actores es a Christoph Waltz, porque es austríaco, y todos los demás están mal. Lo que creo que está bien de Will Smith es que se te olvida. Sí, se te olvida. Creo que nunca lo hace forzado, me gusta mucho que lo haga. Yo siempre he sido muy crítico en cuanto a... Estoy viendo una película situada en Italia en los años 30 y todos están hablando inglés de Texas. O sea, Sí. ¿por qué? ¿No? Tampoco está bien que hagan el acento del lugar o que lo hagan de una manera como payasa, pero en este caso creo que lo hace muy bien. Sí. Lo hace muy bien, y algo que me sorprende es no sé cuántos años tenga Will Smith, seguramente tiene más de... Leí el otro día, tiene los mismos que tenía su tío Phil cuando empezó la serie, que eran como 47. El príncipe del rap, ¿no? Exactamente. Entonces, si tiene 47 años, lo rasuras y le dejas crecer el pelo tantito, tiene 27. Claro. O sea, yo estaba sorprendido, se ve más joven que yo tengo 34, yo estoy ya corrido sin aceite, pero lo rasuras y ya tiene 27 años. No hay caracterización, eso me gustó mucho. Para los fans del americano, creo que la similitud que hay entre los actores y los jugadores y las personas personas que de la vivieron, NFL, sí. es impresionante. Excepto Godel, que está muy, muy joven y muy famoso, pero de ahí en fuera creo que todo está muy bien planteado. El arte de la película me encantó. Pittsburgh es una ciudad fea. O sea, lo sentimos por la gente que nos oye en Pittsburgh, pero la verdad lo mejor que tienen es el estadio. Las personas que quieren ir a Pittsburgh porque son fan de los Steelers y dicen, he ahorrado toda mi vida para ir a conocer Pittsburgh, no hay nada. O sea, vayan, pero vayan pueblo. Al juego, quédense un día y ya, luego regresen. Exacto, es un pueblo con fábricas y con 3 ríos, ya. Delta de 3 ríos. Que de alguna forma eso le da un poco de... Y esto ya no tiene que ver con la película, aunque la película lo rescata muy bien. Eso tiene que ver con la importancia que se le da al fútbol en la vida de Estados Unidos y en la vida de muchos nosotros. Yo no me siento gringo ni nada por el estilo. Hay mucha gente, yo suelo hablar mucho de mi gusto por el fútbol porque me gusta mucho. Claro, yo también. Y hay gente que me dice que si yo quiero ser gringo, no, o sea, a mí me gusta el fútbol y se acabó, ¿no? Claro. Y entiendo mucho, porque tengo muchos amigos en Estados Unidos, el poder que tiene el estadio y el juego del domingo y el del lunes por la noche, y ahora los de los jueves por la noche. Y eso queda muy padre en la película y es como curioso que todo esto haya ocurrido en Pittsburgh, donde igual que en Green Bay, lo más importante que hay es el juego del domingo, porque es donde todo mundo se reúne para verse las caras y al mismo tiempo disfrutar un partido de fútbol. Y la película lo deja claro también de una manera visual muy bonita. No sé si te diste cuenta, prácticamente todas las reuniones que tienen de un cuarto piso para arriba se ve el estadio. O sea, claro. La cámara está buscando encontrar el estadio de fondo para que se nos comunique la importancia que tiene ese edificio y lo que pasa ahí en todas las oficinas y en todas las casas que hay alrededor.
Eso creo que es un gran acierto. Y eso, como decías, es padrísimo porque estaba leyendo, en Green Bay casi todos los boletos ya están vendidos. Por además, años. Exacto, porque además son como accionistas la gente del pueblo. Sí. Pero si Pittsburgh, creo que Cleveland, Green Bay, ciudades así, tuvieran la rotación de equitativamente dividir los boletos, todos irían al 67% de los partidos. Sí. O sea, son tan pocas personas y todos caben en el estadio que te tocaría el 67% de los partidos si fueran regalados, si fueran equitativos. Ahí está. Entonces no hay nada, realmente es eso. Y algo que me gusta mucho, que no tiene tanto que ver con la representación visual, sino más bien con el entender, hay unos diálogos maravillosos que explican la obsesión que se tiene con este deporte. Y yo, cuando digo obsesión es algo que pasa en cualquier país que lo hayas jugado. Tengo amigos que en Argentina se practica un poco, en España se practica un poco, en Canadá se practica mucho más, pero es eso, es un deporte tan formativo que exige tanto de ti hacia tu equipo. Más allá de lo físico, ¿no? Que es una cuestión obsesiva. Yo sí veo obsesión en mí cuando se trata de fútbol americano. Yo sí juego fantasy, yo sí me meto a quinielas, yo sí tengo que ver los partidos. No en un grado obsesivo de perder a tu familia y cosas así. No, pero te gusta. O sea, a mí me gusta sentarme los domingos a ver 4 juegos. Claro, y es una cuestión que si nos ponemos a pensar en un pueblo como así de feo como Pittsburgh, pues no hay mucho que hacer. Claro. Y los diálogos me encantan. Los diálogos son muy buenos. Ahorita hablamos de los diálogos. Tengo que hacer el primer corte, Miguel, y ahora venimos. Vaya. Para qué sirve el arte. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes invita. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.mm. Ok, estamos de regreso. ¿Algo en particular que quieras decir de los diálogos que seguramente están sacados o de los diarios o de entrevistas que se hicieron realmente o estarán registrados en algún lado, creo? O sea, tengo esa idea de que mucho de esto está anotado en algunos diarios, en algunos reportajes que se hicieron cuando se empezó a descubrir todo este problema con los jugadores. Seguramente hay muchos diálogos que sí son reales, y más porque Omalu vivió lado B de la prensa. O sea, en la película lo pintan como que nadie lo peló y no es verdad. No. O sea, Omalu estuvo en muchos medios que les encanta pegarle a las corporaciones, como Deadspin, cosas así actuales que en ese entonces no existían, pero sí, él tuvo mucha atención. A mí los diálogos que más me encantan son los que seguramente no existen. Más, antes de lo de la atención, en la película nos hacen creer que su investigación se publicó solamente en una revista médica, sí, importante y todo, pero la película en realidad está basada en un artículo publicado en GQ. Exactamente. Que no es ningún medio oculto, es decir, sí, principalmente los medios alternos, le vamos a llamar, fueron los que empezaron a hacer eco de la investigación de Omalu, pero al final la repercusión llegó a medios que en teoría no tendrían nada que ver con el deporte como GQ. Y eso es lo más importante. Hay revistas como GQ, Esquire, New Yorker, que llegan a mucha gente. Sí. Y que tienen buenas plumas. O sea, hasta Playboy tiene muy buenas plumas en Sí. Estados Unidos. No, aquí en México no, pero en Estados Unidos sí.
Entonces, creo que es eso. Creo que si tú eres fan del NFL, igual te enteraste poco a poco, pero lo viste en el juego. Sí. Tú viste cómo cambiaron las reglas de un día para otro. Exactamente, que es a donde yo quiero llegar. Porque la NFL de verdad no quería que viéramos esta película, Miguel. Yo creo que el NFL ya está mucho más allá del bien y el mal. Y de hecho ese artículo que les digo de Sports Illustrated habla de eso. Ok, ya sabemos que existe. ¿Qué tiene que hacer la NFL para sobrevivir 50 años más? Porque lleva 50 años con Super Bowls. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer la NFL para sobrevivir otros 50 años? Y creo que es eso. Realmente la tecnología ha avanzado. Yo no he estado en ninguna reunión. Yo no sé, no puedo defender a la NFL o no. Pero de que la gente sabe que eso sucede. Justo en este artículo que les comento, dicen que el 89% de las personas encuestadas en Estados Unidos aceptan que el problema de las conmociones cerebrales en la NFL, en el fútbol americano en general, es un problema de moderado a severo. Sí. Es mucho. Es mucho. Y de ese 89, solamente el 25 dice que su hijo no jugaría, que no se lo permitiría por seguridad. Quiere decir que aún así el amor que se plasma en la película sigue ahí. Sí. La NFL tiene que trabajar con eso, tiene que trabajar en mejores protocolos de seguridad, que ya existen. El otro día yo hablaba con un amigo que no es muy enterado de la América y me dice, ¿por qué salió? Pues si salió caminando. Hay un protocolo de seguridad. Si un doctor o un compañero o un árbitro cree que sufriste una conmoción, no vas a regresar, a menos de que pase un protocolo que dura entre 40 minutos, 30 minutos, dependiendo qué tan fuerte haya sido, hasta una semana. Una semana que no te dejan entrenar y te preguntan así random, ¿cómo te llamas? Claro. ¿Por qué? Porque las conmociones son así, porque el cerebro humano es una masa gris que no conocemos y que realmente es maravillosa, ¿no? No sabemos cómo funciona. Y eso no ocurría antes de que este caso empezara a conocerse. O sea, antes, si un jugador... es más... Me acuerdo, cuando había golpes fuertes o caídas muy dramáticas, el jugador salía y si a la siguiente jugada él estaba listo, él podía estar ahí. Pero ahora por regla, incluso un golpe fuerte que no va a la cabeza, por regla del deporte, tiene que sacar al jugador una jugada mínimo. En lo que lo revisan los doctores. En lo que lo para saber revisan. si Y sí o si no. ahí los doctores detectan un gramo de desorientación, se lo llevan al examen que tú estás diciendo. Y eso nos lleva a otros deportes, ¿no? Las artes marciales mixtas. Sí. La regla en estos deportes es cuando no te defiendas. Yo he visto golpes que los dejan noqueados, pero por reflejo siguen moviendo las manos. Claro. Y les tocan otros 4. No les va a dar ETC, no van a morir como... No se van a quedar locos. Pero son golpes muy severos. Pero está mal. Sí. Entonces yo creo que todo esto también va a ayudar a otros deportes y lo ha ayudado en los últimos 13 años, ¿no? Desde que se publicó este artículo, el artículo del doctor Omalu con sus investigaciones científicas. Pero lo que más me gusta y quería llegar a este punto ¿es una película de fútbol americano? Sí. Sí, por lo que te dije hace rato. Número uno, porque si no hubiera ocurrido en Pittsburgh, si hubiera ocurrido en Nueva Inglaterra, en Miami, que nadie los va a ver, ¿no? Que nadie va a ver a tus delfines. Nadie los va a ver. Donde el fútbol es importante, pero probablemente no es el corazón de la ciudad. Claro. En donde no sé cómo explicarlo, en donde no hay un interés científico, por lo menos hay un interés científico diferente al que este personaje, en este momento, en esta ciudad, con este equipo, demostró para entender lo que le había pasado al señor Webster. Es como si tú me preguntaras, te la voy a voltear un poco, Escape a la Victoria, esta película del grupo de reos en un campo de concentración nazi que deciden organizar un partido de fútbol para fugarse. ¿De qué es la película? ¿Es de fútbol o es una película política en contra del nazismo? Es las dos cosas. Es las dos cosas. Es las dos cosas. Esta película es eso. Esta película habla de un caso, de un drama científico, si lo podemos llamar así, alrededor del fútbol americano, o que se destapa gracias a que se descubre un elemento desconocido en el fútbol americano. Si hubiera ocurrido, como dices, en Argentina, a lo mejor la repercusión habría sido diferente, porque aunque se juega, el deporte no tiene esa importancia. Si después la investigación se filtra a otros deportes,
Eso es extra, pero de que es una película de fútbol americano, es una película de fútbol americano. Por eso me saca tanto de onda que la NFL esté pintada como el enorme villano de la historia. Es que justo por eso lo preguntaba, porque lo preguntaba si la NFL no fuera mencionada como el malo de la película, esta película sería de americano tanto como Batman Regresa es de Navidad. Ok. Está situada en Navidad, Sí. pero no es de Navidad. Entonces yo creo que si Sony en este caso no hubiera tenido el valor y el coraje de mencionar a la NFL, hubiera sido vetado, callado, pasa. Hay dinero de por medio, muchísimo dinero de por medio. Si eso no hubiera sido así y no hubieran mencionado a la NFL y hubieran dicho la liga, como pasó en Any Given Sunday, por ejemplo. Es a donde yo iba, ahorita te explico. Justamente Any Given Sunday lo que tenía era eso. Hablaba de la liga, la cocaína y los malos, pero nunca le ponían nombre. Entonces tú veías escenas de fútbol americano y ya, eso te separaba un poco. Pero si aquí no hubieran mencionado NFL, yo creo que hubiera sido un drama científico, hubiera sido un drama tipo Una mente brillante, donde una cuestión física y una cuestión, una enfermedad gira alrededor de los personajes. Porque en un domingo cualquiera había un tema parecido debajo de la película de Oliver Stone. Para la gente que no sepa cómo funcionan los juegos de fútbol americano, cuando no hay una conmoción, cuando un deportista tiene algún dolor, tiene algún malestar que puede ser mitigado durante el juego con alguna droga legal, con medicina, pues bueno, se le administra ahí en el campo, no crean que se lo llevan a los vestidores, ahí mismo los inyectan y los mandan de regreso a jugar. Y de esas drogas a las ilegales solo hay un muy, muy pequeño paso. Que no es receta. Exactamente. Ese era el tema que Any Given Sunday estaba tratando. Bueno, lo cuenta. A lo mejor tienes razón. Si la NFL hubiera sido mencionada como no dejó que lo fuera, porque la NFL dijo, tú no puedes usar mis equipos, ni mi nombre, ni mis colores, ni mis jugadores, aunque sabemos que hay muchos ahí muy bien referenciados. Claro, hay atletas que exactamente. A lo mejor ese tema habría alcanzado una resonancia mayor. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, aquí me llama mucho la atención que la NFL, y al fin, en las últimas escenas de la película, que la NFL hace cosas porque tiene que hacer, creo que aceptar esta película es parte de las cosas que tiene que hacer la NFL. Si les disgustó o no, es otra cosa. Es otra cosa. Pero de que la NFL tenía que permitir que se hablara del tema, que se pusiera su nombre, que se pusiera su escudo, los 32 cascos y el nombre de sus comisionados, es porque es inevitable que se hable de esto. Ahora, ¿por qué no está presente? La película narra a la gente que... No estamos dando muchos detalles, pero creo que todo esto está bien saberlo, especialmente si no conocen el caso, no porque seamos ningunos expertos, sino porque, una vez más, Miguel lo dijo, lo vivimos, lo fuimos leyendo en los periódicos. Está bien que más o menos se enteren de lo que estamos diciendo para que puedan escarbar todavía más en lo que la película, está planteando. Está bien, entonces, que la NFL hable de ella misma ahora que las cosas han cambiado. Decimos que sí. Porque en el desarrollo de esta investigación, que luego nos lleva a que la NFL acepte la existencia de las conmociones, su tratamiento o su prevención, no está la historia de la huelga que hubo en medio de los jugadores para decir, señores, nos están golpeando mucho, estamos jugando más, porque en este transcurso de la investigación, entre que la conmoción, entre que se muere uno, que se muere el otro, que se suicida aquel, hubo una huelga de jugadores en las que se hizo porque la NFL quería que jugaran más juegos a pesar de existir datos e investigaciones como las del Dr. Omalu. ¿Por qué se evita esa huelga de los jugadores cuando al final se les reconoce como los trabajadores duros de la NFL y se les da un muy buen lugar en una escena muy particular de la película? Yo al final creo, hay una negociación enorme ahí, lo sabemos, Sí. Claro, hay una negociación entre la Asociación de Jugadores y la NFL, que beneficia a todos los jugadores también, porque el problema aquí es, van a recibir mayores tratamientos después de su carrera y además están asegurados por sumas grandes. Cosa que, por ejemplo, y es bien curioso, en Estados Unidos los ex-marines y los ex-militares buscan. Sí. Buscan eso porque también sufren
problemas de algo psicológicos similar. Sí, y traumáticos después de ir a dar balazos y matar gente y ver cómo matan gente, amigos suyos, fuera de su tierra, ¿no? Entonces creo que sí, la NFL está haciendo cosas, pero nunca vamos a saber qué tanto están haciendo porque la NFL es muy esquiva en eso. La amo, es la liga más importante del mundo, me da tantas felicidades, pero es tan poderosa. Si fuera un país, sí pediríamos asilo político, ¿no? Tal vez sí, pero es tan shady que es como Estados Unidos, es lo más americano que hay. Es lo más americano que hay. Para los que no están muy enterados de la NFL, esos cuerpos que ven y esos monstruos y atletas, porque son los más atletas de todos los deportes, digan lo que digan, están hechos con anabólicos, porque son tolerados. La NFL no hace un antidoping. La NFL tiene una lista de sustancias prohibidas que si abusas de ellas, si se te pasan las cucharadas de Chocomilk, te van a joder. No si las usas. No si las usas. No si las usas en pretemporada. No si las usas bajo un cuidado médico. Si te pasas, y esa lista va desde anabólicos esteroides hasta cocaína. Creo que heroína es la única que no está, ya sería una burla. También metanfetaminas tampoco están, o sea, tampoco crean que es como Breaking Bad meets the NFL. No. Pero marihuana, MDMA, cocaína, todas estas drogas están toleradas por la NFL. Inclusive un jugador muy famoso, Wes Welker, en una pretemporada, regresa, le hacen un antidoping y da positivo de MDMA. Y su respuesta fue, es que me comí un poquito de MDMA en México y seguramente traía otra cosa. Claro. O sea, el cinismo de la NFL va para allá. Sobre las drogas. Pero está sobre las drogas y sobre todo lo que tiene que ver con la salud de los atletas. Entonces, es tan esquiva que nunca vamos a saber cuál es el acuerdo. Lo único que vamos a saber es que la NFL está tomando en cuenta todas estas precauciones porque se les acabaría el negocio. Claro. No sé si es por los jugadores. No sé si es porque se les sigan muriendo o no. Es por los jugadores porque ellos no van a jugar. O sea, si los jugadores no juegan, que es lo que pasa en todas las huelgas, pues el patrón no va a bajar al juego a ponerse el casco y a darle al fútbol. Y lo que decía Omalu, el 45% de los jugadores, al momento que hizo su estudio, estamos hablando del 2002, 45% de los jugadores que se retiren van a padecer esta enfermedad. Claro. Eso es un número altísimo. Claro. Altísimo. Por eso está padre el personaje, que rescaten tanto al personaje de Julian Bales, el doctor de los acereros de Pittsburgh, que interpreta a Alec Baldwin. Que lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, y ahí hay un poco de la culpa que la NFL, como dices, quiere exponer ahora, es que sí hemos tolerado y nuestros doctores están conscientes que tienen que mandar al jugador de regreso lo más pronto posible, están entrenados para eso, los doctores, es decir, hay una especie de código, ¿no? En donde pues si estás en la NFL, trabajas como la NFL. Y muchos doctores, que también lo habla un domingo cualquiera, muchos doctores, tal cual, oye, pues mira, ya pasó, aquí está la inyección, ya no te duele, vete a jugar. Claro. Y esa culpa creo que está muy bien reflejada en el personaje de Alec Baldwin, que a mí, dentro de todo, se me hace el más matizado. Es el que no es ni bueno ni malo, es el que está tratando de entender la situación y es el que juega un poco el papel del ángel que le dice a la NFL, oigan, tienen que darse cuenta de esto, tienen que escuchar esto por su propio bien, porque como dices, necesitamos llegar a los otros 50 años. O sea, estamos construyendo estadios como si el mundo fuera infinito, y qué tal que un día de repente el fútbol se acaba porque los jugadores ya no quieren jugar. Tenemos que escucharlos. Y lo mencionan por ahí, ¿no? 283 millones creo que costó el estadio de los Tres Ríos. Ajá. Otro personaje que me llama mucho la atención, el de Alec Baldwin, es ese. Es justo lo que mencionas, es la culpa, es la redención, pero al mismo tiempo es la pasión por el deporte. Sí. ¿Por qué lo dice? Lo deja muy claro. Lo deja muy claro. Sin gritar y sin irse a la gente encima y sin ser muy demasiado entusiasta, deja muy claro por qué el fútbol es importante para gente a la que nos gusta. Y luego el otro personaje que me encanta es el del Dr. Cyril Wecht, que es interpretado por Albert Brooks, Ajá. que es el jefe de Omalu. Él es el que permite que las cosas pasen, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que es un profesional, porque es un gran doctor, está muy bien preparado, y él, al dejar que las cosas sucedan, creo que se nota mucho más también la culpa conforme va pasando, porque no les vamos a contar la historia, pero la historia no es miel sobre hojuelas todo el tiempo. No. Se me hace un poco larga, no sé qué te pareció a ti. Nos sobra la historia de amor, ¿no? Híjole, horrible. Nos sobra la historia de amor porque además no le aporta nada en realidad a lo que está pasando en el caso que estamos investigando, porque estamos investigando un caso. Es una especie, como lo dije, de thriller médico.
Y lo que menos me gustó de la historia de amor, además, que te la resumen en 3 secuencias. Sí, ¿no? o sea, no le da nada a la Es, película. hola, ¿cómo estás? Te beso, cásate conmigo, Sí. vamos a hablar al río y vamos a ser papás. Hagamos una casa Exacto. y seamos padres, ¿no? Entonces sí, creo que a mí es lo que más se me quitó tiempo y sobre todo que te distrae, porque tiene muy buen ritmo hasta que llegas ahí. Sí, tiene muy buen ritmo, incluso cuando pasa lo que nos estabas contando hace rato, del personaje de Albert Brooks, que dejan muy claro también que hay un lado de la ciencia médica que, independientemente de quién sea el que se murió, qué es lo que está pasando, quieren llegar a la médula del problema. Es decir, es el lado Doctor House, el amor a la ciencia que nos presentan en la película. Y eso también queda muy claro, ¿no? De decir, pues sí, este señor dejó que Malu hiciera toda la investigación porque veía que había un caso científico. A él ni le iba ni le venía el fútbol, ¿no? Él sabía lo que había ahí, pero pues no lo estaba haciendo para mejorar al fútbol. No. Lo estaba haciendo porque el caso científico que estaban persiguiendo era importante, era relevante, y él vio un poco, tuvo este toque visionario para dejar que la investigación continuara. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa y regresamos al remate de la película. ¿Te parece? Sí. Puentes. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas, y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Shakalaka, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ok, estamos de regreso. Miguel, ya para terminar, es una película de fútbol. Ahora te repito yo la pregunta, te la devuelvo. ¿Es de fútbol o no es de fútbol la película? Yo creo que la película sí es de fútbol, pero no es
no es de un juego de fútbol, No, es de el fútbol. sí. Y lo que más me llama la atención y es algo que sí resonó durante los días posteriores a verla, es que sí es innegable que hay mucho riesgo en jugar fútbol americano. Y voy a poner un ejemplo, no para defender el fútbol americano, sino para entenderlo. Ahorita está de moda hacer CrossFit, ¿no? Sí. Basa muchos de sus ejercicios en levantamientos olímpicos, como se les conoce. Y si los haces bien, tu cuerpo está diseñado para hacerlos así. Si los haces mal, puede haber lesiones muy importantes. ¿De qué depende esas lesiones? De ti, claro, pero de alguien que te esté cuidando, que es tu entrenador o tu coach. Yo he visto muchas lesiones en todos los deportes y casi siempre es negligencia. Cuando yo jugaba fútbol americano, creo que fui muy afortunado de jugar en una institución que se preocupaba por cuidar a los niños, porque era un equipo que jugábamos desde los 5 años en pañuelito hasta Liga Mayor. Yo jugué en la UNAM. Lo más importante era formar deportistas. Sabemos que en este país nadie va a llegar a la NFL, o no próximamente, o uno en 1000, pero lo más interesante, y creo que lo que me llevo, es que demonizan un poco esto, pero creo que al final deberíamos de matizarlo con que pues depende del entrenador. Si tu entrenador es un imbécil, te va a exigir que te pegues y que te pegues más duro y que te pegues como sea y que si estás lastimando continúes, y eso es en todos los deportes. En este es más físico y más notorio, claro. Por eso pongo el ejemplo del CrossFit. Si te empieza a doler la espalda, tienes que parar. Pero si sigues o tu entrenador te dice, güey, tú estás grandote. Si no duele, no ganas. Con esa espaldota, métele más peso, hasta que te sale una hernia, ¿no? Entonces, lo único que no me gusta y por lo que me rehúso un poco a decir que es de fútbol americano es porque creo que es una posición muy miedosa. Y sí pintan no solo a la NFL, sino al deporte lo pintan un poquito como Satán. Sí, ¿qué es lo que te iba a decir y te comenté cuando salimos de la película? Creo que poner en evidencia a entrenadores negligentes, especialmente con los niños, ¿no? Claro. Sí le hace falta a la película, no por volverla moralina, no por desatanizar al deporte, que ahora está muy satanizado, sino porque creo que la investigación de Omalu es lo que está aportando. Señores entrenadores, no estamos pidiendo que los deportes dejen de ser violentos o dejen de ser, digamos, explosivos como lo es el fútbol. Lo que estamos pidiendo es que se modifique tanto la manera de entrenar como la manera de practicar muchos deportes, empezando por el fútbol, para que este tipo de lesiones no se repliquen y los seres humanos puedan llegar a plenitud cuando dejen de jugar cualquier cosa que estén jugando. Ese punto, la verdad, a mí sí me faltó. El decir, la NFL, como lo comentabas tú, está reconociendo que sea su culpa y se han modificado reglas. Se han modificado reglas contra las que incluso la gente que ve fútbol se opuso, ¿no? O sea, cuando se alargó la zona para la patada de salida, evitando las devoluciones, mucha gente en la prensa mexicana y americana se quejaron, ¿no? Que eso limitaba la acción ofensiva, que eso le restaba emoción al deporte, al propio Malu le tocan esas cosas, y esa parte, esa modificación del juego que podría ayudarnos a valorar la propia investigación, sí me faltó. Yo dejé de jugar en el 2004, antes de que esto fuera un tema, y toda mi liga mayor y toda mi intermedia, yo nunca entrené todos los días fuerte. Entrenábamos abajo, no puedes, si llevas o no protección daba igual, y solo un día era fuerte, y casi siempre era el penúltimo antes de un partido. Entonces creo que eso es lo que me falla, que es un deporte, hay una frase que se me hace maravillosa que dicen que es un deporte de caballeros jugados por brutos. Ese es el fútbol soccer, y el fútbol americano es un deporte de brutos jugado por caballeros. Exacto. Es un deporte inteligente, hay mucha estrategia, no es golpearte por golpear. No. Y eso creo que me falta en la película, y creo que falta por una sencilla razón, que es matizar la investigación de Omalu. Es decir, él está haciendo este deporte un deporte más inteligente. Él está dando información, y que no la den es lo que me molesta. Sí. O sea, hay unas imágenes muy fuertes. O sea, de verdad, todos los golpes que ves ahí de footage de niñitos y de adolescentes. Que además así eran los programas de deportes antes, ¿no? Y yo nunca los había visto. Sí me sacó de onda ver niños que parecen corcholatas con un cascote y pirinolitos ahí caminando. Pegándose así. Yo en mi carrera y en mi vida nunca vi un golpe así.
tan chiquitos. Pero sí, debe de haber un loco ahí en Texas, perdón Por si me decir escuchan algo. en Texas, pero seguramente que es él es el estado en Estados Unidos donde más fútbol americano se juega. Seguramente hay alguien que sí es así de tonto y así de estúpido y pone en riesgo a sus niños, a los niños de alguien más, a sus adolescentes y a sus adultos, porque esto Claro. pasa hasta colegial. Entonces creo que sí es una película de fútbol americano. Si eres fan o no eres fan del NFL o del deporte o lo entiendes, la debes de ver porque es informativa y está bien contada. Sí. La actuación de Will Smith me parece bastante buena. Muy decorosa. Sí, después de verlo en After Earth con bueno, su hijo, yo ya no. necesitaba una película. Yo debo de aceptar que él es de mis guilty pleasure. O sea, si yo veo una A mí película me de Will gusta Smith verlo, sí, a mí me cae empezada bien. y me Sí. quedo hasta Hitch. Sí. Pero esta me devuelve un poco la fe en su vida, aunque sea cientólogo. Pero lo que sí Él creo... no tuve, ¿eh? O sea, que aclaren, o sea, Exacto. que le quede claro a la gente, el cienciólogo o cientólogo Es él, no es yo. Will Smith, no Miguel. Sí, no estaría aquí, seguramente estaría buscando ovnis. Pero lo que me falta es eso, me falta más información para no satanizar el deporte. Claro, Ahora bien, es entendible. es muy entendible. Eso vende. Sí, eso sí. Entonces, pues échenle coco, váyanla a ver y traten de dimensionar la trascendencia de la investigación a partir de lo descubierto en un caso, o en varios casos lamentables, porque la película retrata no uno, afortunadamente, retrata varios casos de lo que ocurrió durante la investigación y este proceso que además todavía no termina. Las reglas de la NFL se siguen ajustando, los tratamientos se siguen ajustando y los beneficios que ahora los jugadores están buscando en la NFL siguen en eso. O sea, es un tema que no está terminado todavía. Justo por eso hay que ver la película y de ahí transportar todo lo que nos están diciendo al box, a las artes marciales mixtas, a las artes marciales tradicionales, incluso, ¿no? Al fútbol, soccer, a todo lo que ustedes quieran, todos los deportes de contacto, incluso el básquetbol. O sea, ha habido conmocionados en el básquetbol, que la gente cree que es un deporte ligero, es mucho más rudo que el fútbol, soccer. Sí, mucho más. Mucho más rudo. Entonces, váyanla a ver. Miguel, ¿algo más que quieras agregar? Nada más que no tengan miedo después de ver la película meterse a Wikipedia, porque creo que una de las cosas que más me gustó es la similitud, no solo física, sino en cuanto a actitudes, todo el trabajo actoral que tienen para representar íconos del deporte está muy bien hecho. Ok, ahí está el dato. Vayan a ver Concussion el 1 de enero. Este programa seguramente se repetirá o antes o después para que no se les olvide. Vayan a verla, disfrútenla y pues favoritos para el Super Bowl. Pues fíjate que en una quiniela que me hicieron ponerla hace como 3 semanas, justamente a la ¿Hace mitad. 3 semanas? Sí, son malditos. Rudo. Ahí puse Carolina, Nueva Inglaterra, pero creo que va a ser Pittsburgh-Seattle. Seattle va a remontar. Eso es lo único que sé. No sé va a si llegar Carolina al Super Bowl. No, va a llegar Seattle. Ok, ahí está. Podemos repetir esto en febrero y ya sí. Lo revisamos en febrero. A ver si tuve suerte. Pittsburgh-Seattle. ¿Y quién gana? Me da igual. Pero me gustaría que fuera Seattle. Sería un buen Super Bowl. Porque además jugarían en San Francisco, ¿verdad? Sería en San Francisco, sí. Nadie nos quiere invitar al Super Bowl. Hacemos lo que sea. Sí, lavamos coches. podemos todo. pagar con tweets si quieren. Soy pocos followers. Gracias, Miguel. ¿Tú Muchas quién gracias. dices? Yo creo que llega a Seattle. ¿Tú también o qué? Sí, pero todavía no sé contra quién. Ok, es que yo diría Pittsburgh porque me caen mejor que Nueva Inglaterra, pero Brady yo no lo descuento en ningún momento. No, jamás. No, hay que tenerlo muy en la lupa, aunque hayan perdido 2 juegos seguidos a la fecha. Sí, no. Vamos a ver cómo les va, porque justo tienen muchos lastimados. Claro, y es Belichick. O sea, Sí. se Que la luego, compra. Belichick merece una película, ¿no? La va a tener seguramente, y en vida. Sí, no se van a esperar a que el señor ya no esté aquí. Háganle su película al Seguramente señor lo vamos a hacer. Belichick. Que estaría padre verla y ver qué dice él de sí mismo y ver qué dice él de lo que opinamos los demás. A ver qué tal. Él es un personaje oscuro. Es un gran villano. Sí, es un gran villano. No es el Darth Vader de la NFL, pero es un gran villano. Es un gran villano. Es un gran Es la amenaza fantasma. Sí. Siempre. Sí. Ahí estás. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.